Muy buenos días, estimados participantes. Reciban mi cordial bienvenida a nombre de la Universidad de San Martín de Porres. Bienvenidos nuevamente al primer Congreso Internacional de Actualización Médica de la Universidad de San Martín de Porres. Ya hemos previamente mostrado el programa tan interesante que tenemos para el día de hoy, sobre todo desarrollando las especialidades de cirugía general, ginecología y demás subespecialidades. Hoy, en horas de la mañana, estaré como moderador de la secuencia de 3 importantes exposiciones. Vamos a tener a destacados y muy renombrados especialistas en cada materia, abordando temas muy importantes de salud y sobre todo que nos muestren las técnicas y avances de las especialidades que ustedes seguramente se han motivado más por conocer al inscribirse a este evento académico. Vamos a nombrar a los expositores que el día de hoy nos van a acompañar en horas de la mañana. Empezaremos con el doctor David Alfredo Ortega Checa, quien nos va a hablar sobre el manejo del paciente politraumatizado. Con él estaremos hasta las 9:15. Luego pasaremos al doctor Luis Antonio Campana Olazábal. Él nos tocará el tema muy importante del cáncer gástrico y su enfoque quirúrgico. Estaremos con él hasta las 10 de la mañana. Y luego pasaremos a la última sesión programada para esta primera secuencia de exposiciones, la cual estará a cargo de la doctora Josefín Priscila Campana Román. Ella nos tocará el tema de cirugía bariátrica y metabólica. Con ella estaremos hasta las 10:45. Por favor, yo los invito a que durante la transmisión de estas 3 excelentes exposiciones, pues vayan colocando sus preguntas a nivel del sistema de mensajería para que al final, a las 10:45, pasemos a responder una por una, conjuntamente con los especialistas que nos acompañarán. Bueno, siendo la hora, vamos siempre respetando la puntualidad del caso. Vamos a presentar al doctor David Alfredo Ortega Checa con el tema manejo del politraumatizado. Por favor, las personas que me están acompañando aquí en el sistema de transmisión virtual, desearía que nos ayuden para dar las facilidades al doctor y que se conecte con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, soy el doctor David Ortega. Primero quiero agradecer a los organizadores del Congreso Internacional de Actualización Médica de la Universidad San Martín de Porres por la invitación y aunarme al saludo por el 60 aniversario de tan prestigiosa entidad educativa. El día de hoy se me ha pedido que haga la revisión sobre el manejo del paciente politraumatizado. El trauma existe desde que el hombre está en el mundo. O sea, pueden imaginarse los millones de años que tenemos como seres vivientes y el trauma no es nuevo, siempre ha estado presente. El ejemplo que les traigo, un huaco de la cultura mochica Perú, donde vemos un pie amputado y este individuo se ayuda de un bastón para poder caminar. Actualmente, la fuente mayor de pacientes traumatizados los dan los accidentes de tránsito. En nuestro medio es caótico el tránsito, entonces siempre vamos a tener, es una patología que lejos de disminuir, lamentablemente tiende a subir. La curva de frecuencia es cada vez mayor. En el manejo del paciente traumatizado múltiple o politraumatizado, como también se le conoce, tenemos dos sistemas, lo dividimos en un sistema prehospitalario, es decir, antes de que llegue al hospital, y un sistema hospitalario cuando el paciente llega al hospital. En el sistema prehospitalario, la consigna es llevar al paciente a la institución apropiada más cercana, en ese orden, ¿no? Esto significa hacer una serie de planificaciones, guías de transporte y protocolos, una dirección médica por comunicación radial o telefónica, movilizar una
serie de recursos, ¿no? Tanto humanos como de infraestructura, y que hay que hacer una revisión constante, periódica, sobre el sistema, siempre tratando de mejorarlo. Un ejemplo son los bomberos, por ejemplo, que vienen a ser un soporte importante en nuestro medio. Los accidentes pueden venir de accidentes de tránsito, en este caso ferroviario. Los equipos de rescate que acuden, tiene que haber un buen sistema de comunicación, un buen sistema de transporte en nuestro medio, las ambulancias, pero lo que decíamos, el tránsito es tan pesado que a veces, y no tenemos una educación vial adecuada, esto va en contra de un adecuado sistema. Lo ideal sería tener un sistema aéreo para que el paciente pueda llegar rápidamente al centro hospitalario y pueda ser atendido. Cuando llega el paciente al hospital, vamos a atenderlo, ya hablamos del sistema hospitalario, donde tiene que haber planificación, trabajo en equipos. En equipos es fundamental para buscar el éxito. Tenemos que entrenar a nuestro personal, tener equipos adecuados, laboratorios, rayos X, enseñar lo que son las precauciones estándar, aplicarlas debidamente, tener convenios de transferencia cuando hablamos de hospitales de menor complejidad con mayor complejidad, y siempre tratando de instaurar programas para mejorar la calidad. Estos son los sistemas de shock trauma, las salas de shock traumas en las emergencias, y uno ve qué bonito es, qué equipado que está, y uno dice, bueno, en nuestra realidad, nuestro sistema sanitario está lejos de esto, ¿no es cierto? Pues bien, eso es cierto, pero también es cierto que si tenemos estos recursos, los podemos aplicar, pero si no tenemos estos recursos, no significa que no podamos hacerlo. El ideal es que los tengamos. El trabajo en equipo sigue siendo fundamental. Muchos de estos pacientes van a terminar en sala de operaciones. Yo les traigo cómo surge un programa que se llama ATLS, por sus siglas en España, en inglés, Advanced Trauma Life Support, y cómo nace esta necesidad. Recuerden, el trauma es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. Las décadas más importantes económicamente activas que tenemos como seres humanos. En Estados Unidos, alrededor de 150.000 muertes al año se producen por trauma. Esto quiere decir que cada 5 minutos se muere un americano. Y esto les cuesta a ellos 400.000 millones de dólares. Por eso es que ellos llamaron a fines del siglo pasado la epidemia silenciosa que era el trauma. Y Lima, el Perú, ¿qué pasa con nosotros? Solamente en Lima hay de 4 a 5 muertes por día por accidentes de tránsito, muertes violentas. En una revisión que hice hace un par de años, en el Perú solamente por accidentes de tránsito, solo por accidentes de tránsito se mueren 9 personas, 9 compatriotas por día. Esto es una barbaridad, ¿no? Si usted saca el total, más se mueren por accidentes que por esta guerra fratricida que tuvimos con los terroristas, ¿no es cierto? Entonces, pero además, por cada muerte, 3 pacientes quedan incapacitados permanentemente. ¿Esto qué significa? Que el Estado tiene que invertir dinero en atender a estos pacientes, darles el apoyo, la rehabilitación, y esto significa una gran cantidad de recursos que pudieran estar destinados para otros eventos, para otros eventos médicos, y que tenemos que hacerlo necesariamente. Entonces hay que tomar conciencia de que el trauma existe, que nosotros tenemos que participar en forma activa en la parte médica, no solamente para atender, sino también para concientizar a todos, sobre todo al personal no médico y algunos médicos, lamentablemente, de la importancia del trauma. El ATLS es un programa de utilidad comprobada y necesaria que además uniformiza el lenguaje. Advanced Trauma Life Support es una marca registrada del American College of Surgeons, el Colegio Americano de Cirujanos, la entidad quirúrgica más importante. Si bien es cierto, este es un curso,
también es un protocolo, también es una guía, llámela como ustedes quieran, pero lo importante es que tengan los conceptos claros para que puedan aplicarlos. ¿Cómo nace este programa, este curso, esta guía? Un cirujano ortopedista tomó su avión, se fue de paseo con su esposa y sus 4 hijos. Cuando regresan, el avión sufre un accidente, se cae el avión, muere la esposa casi instantáneamente. 2 de los 4 hijos sufren lesiones entre moderadas y severas, y él sufre en carne propia lo que es avisar por radio que ven esperar el equipo, que ven el rescate, y él acompaña a sus 2 hijos. Y él nota que estando en un mismo hospital, sus 2 hijos fueron tratados cuando tenían lesiones más o menos parecidas de forma diferente. Y es más, él decía de que él con sus pocos recursos podía haber atendido mejor a sus hijos en el centro, en el sitio del accidente. Y entonces escribe al Colegio Americano llamando la atención sobre algo está yendo mal en la atención de nuestros pacientes. Y así nace este protocolo. Es importante determinar que los pacientes se mueren en trauma en 3 momentos. De forma inmediata, casi a los pocos minutos de sucedida la lesión, el accidente, la llamada muerte temprana u hora dorada, golden hour le llaman los americanos. La muerte ocurre entre los primeros minutos y alrededor de una hora, un poco más, un poco menos, ¿no es cierto? Y las muertes tardías cuando la muerte sobreviene varios días o semanas después de la lesión. En las muertes inmediatas, y esto quiero que tomen mucha atención, ¿por qué se mueren los pacientes en esta fase? Por laceraciones cerebrales del tronco cerebral, lesiones de médula espinal alta, lesiones cardíacas, ruptura de aorta o de grandes vasos. Ahí poco o nada podemos hacer, salvo que tengamos un sistema prehospitalario tipo aéreo, helicóptero, donde antes de los 15 minutos podamos tener al paciente en un centro hospitalario. Obviamente no es nuestra realidad y una realidad que se puede aplicar en muy pocos sitios. La segunda onda de esta distribución trimodal es la llamada muerte temprana, la hora dorada. ¿Por qué se mueren? Atención, ¿por qué se mueren? Se mueren a nivel de cabeza, por hematoma subdural o epidural. A nivel torácico, hemotórax o neumotórax, atención. A nivel abdominal, lesión de vísceras sólidas, vaso, hígado. A nivel de pelvis y extremidades, fracturas mayores, pelvis y fémur. Eso es lo que va a matar al paciente prácticamente una hora, un poco más de una hora a estos pacientes. Y ahí es donde esta charla le quiere traer un resumen muy concentrado, seguramente que habrá que poder tener que la necesidad de desarrollar más ideas, pero que creo que les puede dar una idea del manejo actual del paciente traumatizado. Y la tercera onda son las muertes tardías, pacientes que entran en disfunción orgánica múltiple, sepsis, y se mueren varias semanas después de sucedido la lesión o el accidente. Más o menos 50% de los pacientes se mueren en forma inmediata, 30% en muertes tempranas y 20% en muertes tardías. El protocolo que vamos a revisar actualmente, el protocolo de la TLS, incide sobre este 30%. Incide sobre este 30%. ¿Cuál es el concepto clave de ATLS? Cuando ATLS sale a finales del 80, hay una gran resistencia. ¿Por qué? Porque vino a cambiar algunos paradigmas, ¿no es cierto? Para ATLS no era tan importante la historia clínica, una buena anamnesis. No, para ellos era el concepto clave. ¿Cuál era? Que el paciente tiene que sobrevivir, mantener vivo a nuestro paciente. Y nos valemos el enfoque ABCDE. Fue el primero en el mundo que sacó este ABCD, que ha sido, las cosas buenas se tienen que imitar, enhorabuena, ¿no es cierto?
de acuerdo para la evaluación y tratamiento. Y uno de sus conceptos más claros es que hay que tratar primero las lesiones que pongan en peligro la vida del paciente en forma inmediata. Y a esto le llamamos prioridades. Ese ABC, DE, suena bonito, pero está basado en las prioridades, como voy a desarrollar en unos minutos. No es importante tener el diagnóstico definitivo de inmediato. Lo importante no es eso, lo importante es que viva. El tiempo es esencial, estamos en una carrera contra el tiempo. El paciente no debe morir. Y el Colegio Americano incide mucho en esto, no agregue daño adicional, no agregue daño adicional. ¿Cuál es el concepto de ATLS y las prioridades? A ver, yo siempre doy este ejemplo. Si yo puedo tener 4 animalitos, al primero lo cuelgo del cuello, lo ahorco. Al segundo le soy capaz de producir un neumotórax a nivel torácico. Al tercero le clavo un puñal, un puñal en el hígado que va a comenzar a sangrar el hígado. Y al cuarto soy capaz de hacerle un hematoma subdural. ¿Cuál de los 4 animalitos se muere temprano? Más rápido, o en primer lugar, el que está ahorcado. ¿Quién le sigue? El que tiene el problema torácico, el neumotórax. ¿Quién queda en tercer lugar? El que tiene una hemorragia interna por esa lesión que hemos causado en el hígado. Y cuarto lugar, se muere el que tiene el hematoma subdural. Y entonces, ATLS se basó en esto. Lo que mata más rápido es la obstrucción de la vía aérea. Y entonces, ¿qué cosa es? Vía aérea con control de la columna cervical. Que la vía aérea esté permeable. Y el control de la columna cervical interprete usted como inmovilización de la columna cervical. ¿Qué se muere en segundo lugar? Los que tienen problemas respiratorios. ¿Ves qué cosa es? BLIN en inglés. Respiración y ventilación. ¿Qué cosa es C? Circulación. Evalúe el estado vascular del paciente. ¿Está sangrando? ¿Sí? Y control de la hemorragia si es que usted la detecta. ¿Qué cosa es D? Busque déficit neurológico. Evalúe el estado neurológico del paciente. Y por último, E es exponer al paciente, desvestirlo al paciente, ¿sí? Para que no se nos escapen algunas lesiones. Pero, y acá viene la gran contribución, cuide el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Evite la hipotermia. Prevenga la hipotermia, ¿sí? Como vamos a desarrollar, la hipotermia existe. No necesitamos irnos a 4.000 metros de altura o a los polos para decir que nos puede dar hipotermia. No, la hipotermia existe acá, en este momento. ¿De acuerdo? Y entonces ATLS nos enseña que una vez que un paciente llega con una lesión al hospital, se le hace lo que se llama la revisión primaria y la reanimación. Luego se hace la revisión secundaria, se optimiza al paciente. Si estoy en una posta, un hospital de baja complejidad, lo traslado a un hospital donde se le pueda dar la solución a todos los problemas que tiene el paciente. Y empezamos con nuestra revisión primaria. Atención, para efectos docentes, la revisión primaria y la reanimación lo estamos haciendo en forma separada. En la práctica son simultáneas. Por eso van a ver que en algún momento yo trato de juntar las dos fases, porque eso es lo que se da en la práctica. La revisión primaria, atención, esto es clave para que ustedes comprendan mucho mejor todo. Las muertes tempranas, como ya lo dije, se mueren por hematoma subdural o epidural, por hemotórax masivo o neumotórax a tensión, lesiones de vísceras sólidas, vaso, hígado y fracturas de pelvis y fémur. Ahí usted tiene el 90% de los pacientes se nos van a morir por esto. Y entonces usted tiene que tener claro estos diagnósticos, estas presentaciones clínicas para poder abordarlos
y evitar que nos ganen. Entonces, ¿qué cosa es? Vía aérea con control de la columna cervical, inmovilizarla, tener la vía aérea permeable. B es respiración y ventilación. Cuando yo tengo en A la vía aérea permeable, el aire pasa libremente hasta la tráquea sin ninguna dificultad. En B yo voy a evaluar si ese aire que llegó a la tráquea, pasó a los bronquios, llegó a los alvéolos y hay un buen intercambio CO2 a nivel alvéolo capilar. Yo lo evalúo clínicamente. ¿Qué cosa es C? Evaluar el estado circulatorio, el estado vascular del paciente. D, ¿qué cosa es? Buscar déficit neurológico, evaluar el estado neurológico y es exponer al paciente, evitar la hipotermia. Y empezamos con la vía aérea. La vía aérea con control de la columna cervical. ¿Cuándo debo sospechar yo que hay lesión de columna cervical? Cuando yo tengo un trauma múltiple, cuando hay alteración del nivel de la conciencia, atención, en todos los pacientes que están inconscientes, yo voy a sospechar que hay lesión de columna cervical, o cuando hay un trauma único por encima de la clavícula. Y es por eso cuando ustedes ven a un paciente que es trasladado al hospital, todos van con inmovilización cervical, le ponen un collarín que le llamamos nosotros, ¿no? Para inmovilizar la columna cervical. ¿Cuál es la manera más sencilla de evaluar la vía aérea? Hacerle una pregunta. Señor, ¿cómo se llama? Señor, ¿qué sucedió? Si el paciente le responde, quiere decir que la vía aérea está permeable. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces su vía aérea, el A está permeable. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver ustedes la inmovilización con que ha llegado este paciente y se comienza a retirar el collarín y hay uno de los ayudantes que mantiene alineada la cabeza con la columna cervical y el resto de la columna. Si la vía aérea está permeable, significa que el aire llega a los bronquios, al alvéolo. Muy bien, pero a nivel alvéolo capilar hay el intercambio CO2-oxígeno. ¿Cómo lo determino eso? Con ese curso que hemos llevado toda la vida, que es la semiología, y que cada vez se está usando menos, lamentablemente. Les voy a hacer un examen semiológico, la inspección, la amplexación, ¿se movilizan ambos semitórax? Palpación, hay crépitos, hay enfisema subcutáneo. La percusión, ¿cómo está? ¿Está mate? ¿Se mantiene su sonoridad o está hipersonoro, hipertimpánico? Y por último, auscultación, ¿pasa o no pasa el murmullo? Con eso que es tan simple, que es el ABC de nuestra formación, puedo llegar a una serie de diagnósticos. Puedo diagnosticar un neumotórax, atención, ¿no? Fíjense acá, un neumotórax, el aire, porque hay dos tipos de neumotórax, un neumotórax simple y un neumotórax, atención. El neumotórax simple se rompe una rama del bronquiolo y se produce un flujo de aire bidireccional del bronquiolo a la cavidad pleural y de la cavidad pleural al bronquiolo. Ese es un neumotórax simple. Ese neumotórax no mata. Pero cuando esa tensión es unidireccional, del bronquiolo a la cavidad pleural, y la cavidad pleural se comienza a acumular. Como no puede crecer hacia el exterior por la parrilla costal, ¿hacia dónde crece? Hacia la línea media. Empuja el mediastino, va a obstruir los grandes vasos y va a producir que ese corazón no reciba la sangre adecuada y el paciente está en hipotensión. Eso lo tenemos que saber. Acá ven ustedes cómo el muñón, el aire ha comprimido todo el parénquima pulmonar. Ya no está, fíjense cómo está desviada la tráquea.
Esto es un taponamiento cardíaco, ¿sí? Y esta es una radiografía donde vemos un mediastino ancho. Atención, en posición de pie o sentado, usted ve un mediastino ensanchado donde se pierde, no se ve el callado aórtico, tiene que pensar, se te tiene que descartar una lesión de aorta. Atención, eso en B lo podemos hacer. En C, ¿qué hacemos? Evaluamos el estado vascular del paciente. Rápidamente, si estoy solo, si le toco el pulso palpable, ¿no? Si le toco el pulso radial, significa que está por encima de 80. Si le toco el femoral, está por encima de 70. Y si le toco la carótida, está más de 60. Rápidamente, yo ya puedo ver eso. Si hay una hemorragia externa, si bien es cierto, actualmente se está utilizando el stop bleeding, utilizando una serie de torniquetes, hay que tener cuidado con eso. En D, ¿qué cosa hago? En D busco evaluar el estado neurológico del paciente. Y acá veo, primero, veo su respuesta motor, si moviliza extremidades. Simplemente lo voy a mirar, en 2 segundos determino eso. El nivel de conciencia. Y para evaluar el nivel de conciencia usamos la escala de coma de Glasgow, que es una tabla la más antigua de todas y la que mejor funciona. Y por último, voy a ver el nivel de conciencia, pero también voy a ver las pupilas. Están céntricas, isocóricas, ¿sí? O una está más grande que la otra, ¿no es cierto? Veo pupilas. En E, que hay que exponer al paciente y cuidar el medio ambiente. ¿Qué les decía yo? Cuidar la hipotermia. Hay que desvestir al paciente para que no se nos escapen algunas lesiones que no van a matar al paciente, pero que pudieran traer como consecuencia una mayor estancia hospitalaria, ¿no? Una mayor morbilidad. Sobre la hipotermia, les decía yo, no, en este momento Lima hace mucho frío, por la humedad la sensación es mayor todavía, pero fíjense, la temperatura corporal 37 grados. La temperatura ambiental, vamos a poner que esté en 15, para nosotros 15 es mucho frío, ¿no? Cuando llega un paciente traumatizado múltiple y le paso yo líquidos, ¿a qué temperatura se los paso? Al medio ambiente, que puede estar, pues, vamos a poner que esté en 15. Frente a los 37 que tenemos nosotros, ya nos baja la temperatura. Entonces, la hipotermia existe. Hagamos conciencia de eso. Y entonces, ¿cómo protejo yo? Pasando líquidos calientes, tibios, abrigando al paciente, ¿no? Cuando ese paciente traumatizado tiene que pasar a sala de operaciones, va de vestido, va sin ropa, va con una batita nomás, ¿no es cierto? Entra a sala de operaciones, le hacen todos los procedimientos, llega el cirujano y lo primero que dice, ¿qué cosa es? Que me pongan el aire acondicionado cuando estamos en verano, ¿no? Entonces, más hipotermia. Entonces, tener presente eso. Entonces, eso es parte de la revisión primaria. Vayamos a la reanimación. Otra vez incido, son fases simultáneas. ¿Sí? Atención, esto es clave para entender ATLS. Toda lesión que pone en peligro la vida del paciente, al ser detectada, al ser identificada, al ser diagnosticada, siguiendo nuestra secuencia A, B, C, D, E, es tratada inmediatamente. Si yo encuentro una obstrucción de la vía aérea en A, yo tengo que solucionarlo antes de pasar a B. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Si yo encuentro una patología en B, soluciono en B. Si le encuentro una patología en C, soluciono en C. No gano nada si yo tengo una obstrucción de la vía aérea, hacer el B, el C y el D, porque el A lo va a matar. ¿De qué va a servir todo lo que hagamos? Tenemos que diagnosticarlo. Durante esta fase pedimos 3 radiografías, columna cervical, tórax y pelvis. Cuando en A, ¿qué hacemos? La vía aérea permeable. Ya les dije, la mejor manera de evaluar, ¿qué pasó, señor? Ay,
Doctor, se me cruzó un árbol. Ah, tiene la vía aérea permeable porque habla, ¿no es cierto? B, la voz fuerte, o sea, tiene todavía reserva pulmonar. Probablemente no esté muy mal a nivel pulmonar. C, si me contesta algo coherente es porque su cerebrito está manteniendo un flujo más o menos adecuado. ¿Sí? Y D, si me ha contestado adecuadamente es porque está consciente. Con esa pregunta simple yo ya exploré el ABC. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente, nuestro principal objetivo, el objetivo de esta charla es en el paciente traumatizado grave, generalmente inconsciente. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente llega inconsciente, ¿no? Yo le voy a hacer una serie de maniobras, que esto forma parte de la reanimación. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea? La base de la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Y entonces, para evitar eso, ¿qué cosa hago? Levanto la mandíbula. Aspiro secreciones. De paso veo si hay cuerpos extraños, restos dentales, prótesis, restos óseos, sangre, ¿no? Durante todo este proceso, la columna sigue inmovilizada. La columna sigue inmovilizada. Si estoy solo, fíjense, esta mano está fijando la cabeza con el resto de la columna y estoy levantando el mentón. Si estoy acompañado, alguien va a mantener inmovilizada la cabeza y voy a levantar con ambas manos los ángulos mandibulares. De esta manera, liberamos la base de la lengua. ¿Sí? Si el paciente no mejora, ¿no? Si el paciente está inconsciente, voy a poner un tubo de Mayo, un tubo orofaringio, ¿no? Para mantener libre la vía aérea y puedo ponerle oxígeno. Y acá viene la primera decisión que tenemos que tomar. ¿Vamos a intubar a ese paciente o no vamos a intubar? Voy a ponerle un tubo orotraqueal para que yo esté totalmente seguro de que ese paciente no me va a hacer obstrucción de la vía aérea. Voy a hacer una intubación. ¿De acuerdo? Una intubación. A eso le llamamos vía aérea definitiva. En B, ¿qué cosa hago? Todo paciente va a recibir oxígeno de 12 a 15 litros por minuto. Si es que no he hecho la intubación en A, si encuentro alteraciones, voy a hacer una intubación orotraqueal. Doctor, que yo no sé hacer intubación orotraqueal. No me han enseñado eso, no lo practiqué. O el equipo se me malogró, doctor, no prende el laringoscopio. ¿La alternativa cuál es? Cricotirodotomía. ¿Sí? Acá pueden ver una intubación. Fíjense cómo se sigue manteniendo alineada la cabeza con la columna cervical. Acá se hace lo que se conoce como una cricotirodotomía por punción. Generalmente lo hacemos en niños. Y la cricotirodotomía, fíjense, en trauma no se usa traqueostomía porque demora. El tiempo les he dicho que es esencial, ¿no? Entonces, el cartílago tiroides en hombres mucho más evidente, la manzanita de Adán. Y el cricoides, ¿qué cosa es? Es el primer anillo traqueal. Entre los dos hay un pequeño espacio que está cubierto por una membrana. Encima de esa membrana, ¿qué? Está la piel. Y es fácil tocárselo, ¿cierto? Los invito a que lo practiquen más tarde con sus determinadas parejas. Se hace una pequeña incisión. La recomendación es que el paciente en la cricotirodotomía esté sedado o inconsciente. Puede poner un poquito de anestesia si es que no hay respuesta al dolor, y hace una incisión transversa, perfora esta membrana con la pinza, abre un poquito e introduce una cánula y ya estamos en la tráquea. Y ese procedimiento nos ha demandado ¿cuánto en tiempo? No más de 3 o 4 minutos. ¿No es cierto? Y le hemos asegurado la vía aérea. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo les decía del neumotórax a tensión. Fíjense cómo el aire se acumula en la cavidad pleural
comprime el parénquima pulmonar y empuja el mediastino, el corazón, y evita que el corazón reciba a través de las cavas superior e inferior suficiente cantidad de sangre. ¿La consecuencia cuál va a ser? Una hipotensión. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen de eyección. ¿No es cierto? Hecho el diagnóstico, yo he hecho mi diagnóstico. ¿Cómo he hecho mi diagnóstico? El paciente está hipotenso, tiene en el cuello, lo examino yo el cuello y tiene ingurgitación de las venas yugulares, la tráquea está desviada, vamos a ponerlo en el caso de este paciente al lado derecho, la amplexación está disminuida en el hemitórax izquierdo, la percusión está hipersonoridad en el lado izquierdo, murmullo vesicular no pasa en el hemitórax izquierdo. Diagnóstico clínico, no necesito una placa radiográfica. Neumotórax, atención. ¿Por qué atención? Porque hay hipotensión. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña este protocolo ATLS? Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, voy a poner un catéter 14 a 16 y voy a ingresar, voy a retirar el mandril y el aire que está acumulado en la pleura va a salir como si saliera por un globo. ¿Sí? El mediastino vuelve a su lugar y el paciente recupera presión. Hemos convertido un neumotórax, atención, en un neumotórax simple. Obviamente, el siguiente paso, ¿cuál es? Voy a pedir un equipo para hacer un drenaje torácico. Quinto espacio intercostal, también nos lo enseña TLS. Quinto espacio intercostal por delante de la línea media axilar, una incisión, divulsiono, llego a la pleura, perfero la pleura y pongo un catéter torácico 36 o 40. Y dreno en una trampa de agua. Y hemos salvado la vida del paciente. El paciente se va a morir de cualquier cosa menos de un neumotórax, atención. ¿De acuerdo? Cuando yo encuentro un hemotórax, ¿no? El paciente está hipotenso, pero las venas yugulares están colapsadas, el murmullo pasa bien en 2/3 superiores, pero en el tercio inferior no pasa, ahí hay matidez, arriba hay sonoridad conservada, hago un drenaje, si encuentro más de 1500 centímetros cúbicos de sangre, es indicación quirúrgica para hacer una toracotomía. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es C? ¿No? Todo paciente traumatizado se le va a poner 2 vías periféricas, catéteres cortos y anchos. Lo ideal 14-16, en nuestros medios entre 16 y 18. ¿Sí? ¿Qué voy a usar? Soluciones cristaloides. En hipotensión nunca se usa destroza, use cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Se van antes de estar inyectándole ya la enfermedad, muestra de sangre para grupos sanguíneos, prueba cruzada, hemograma, si es una mujer joven, descartar embarazo, etc. ¿De acuerdo? Un taponamiento cardíaco, una contusión torácica nos puede llevar a taponamiento cardíaco. El saco pericárdico sangra por una lesión traumática y basta que esté en 50 centímetros para evitar que ese ventrículo se pueda dilatar y recibir sangre. Y entonces, al no recibir sangre, la sangre adecuada, en adecuada cantidad, expulsa menos sangre. Hipotensión. Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos alejados, hipotensión. Si yo le pongo un electrocardiógrafo, voy a ver complejos QRS pequeñitos. ¿Cuál es el tratamiento? Pericardiocentesis. ¿No? También ATLS te va a enseñar que agarras un catéter 14 o 16 de 15 centímetros, ingresas entre el apéndice sifoides y la parrilla, en el ángulo de la parrilla costal izquierda, en un ángulo de 45 grados, con la punta dirigida a la espina del omóplato, vas ingresando poco a poco hasta que aspiras la sangre. La sangre
que se aspira del saco pericárdico es sangre que no coagula. Si tú aspiras sangre y coagula, es porque has penetrado la cavidad cardíaca. Te has metido al aurículo o al ventrículo. ¿De acuerdo? Con eso le salvas la vida al paciente. ¿Sí? En sí yo puedo pedir algunas cosas que me pueden ayudar, como la ecografía, que me va a evaluar 6 ventanas. La primera ventana ¿Cuál es el objetivo de la ecografía? Buscar si hay líquido nada más. ¿No es cierto? En un paciente hipotenso, traumatizado múltiple, la primera se exploran 4 ventanas. La primera ventana subcostal izquierda, buscando el espacio hepatorrenal, espacio de Morrison. La segunda ventana a nivel epigástrico para descartarle taponamiento cardíaco, derrame pericárdico. La tercera ventana, subcostal izquierda, explorar celda esplénica. Y por último, la cuarta ventana a nivel de suprapubis para ver fondo de saco. Si yo encuentro líquido, indicación quirúrgica. ¿De acuerdo? Acá pueden ver cómo se explora la tercera ventana, la celda esplénica. La revisión primaria y la reanimación tienen sus anexos, que pueden ser simultáneos, ¿no es cierto? Signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, se hace un análisis de gases arteriales, el pulsoxímetro, que ahora todo el mundo debe tener un pulsoxímetro, se hace un monitoreo cardíaco, lo ideal es poner un catéter gástrico y un catéter vesical, y vamos a pedir las radiografías, la ecografía también, como hemos dicho. El lavado peritoneal es un método que ha cedido el lugar a la ecografía, pero en algunos sitios, donde no se cuente con ecografía, que es difícil, pero la alternativa ¿cuál es? El lavado peritoneal. Si yo encuentro sangre, indicación quirúrgica. Se toman las radiografías de tórax y pelvis, ¿no? Para descartar alguna patología, y sobre la sonda nasogástrica y sonda vesical. A ver, empecemos con la sonda nasogástrica. En todo paciente traumatizado múltiple, lo ideal es ponerle una sonda nasogástrica. Pero ¿qué sucede? ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda en que la sonda va a llegar al estómago, va a descomprimir, se va a evacuar aire, va a darle un poquito de confort al paciente, nos va a permitir ver la calidad de la secreción gástrica, si es amarilla, si es clara, o si hay restos sanguíneos, ¿no es cierto? Está contraindicada ¿en qué casos? Cuando hay lesión del macizo facial, cuando hay epístasis. ¿Por qué? Porque el límite entre la cavidad craneal y la cara es la placa cribiforme del etmoides. Si eso está fracturado y yo le pongo una sonda nasogástrica, la sonda nasogástrica no se va para abajo, se mete hacia la cavidad craneal. Ya se imaginan ustedes la catástrofe que es eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Si tiene epístasis o tiene una fractura, una contusión severa en la cara, le pongo una sonda orogástrica y se acabó el problema. ¿Sí? Sobre la sonda vesical, ¿por qué acá, por ejemplo, ven ustedes una estaca que ha atravesado parte de la cara con epístasis? Obviamente, acá lo que se hace es una sonda orogástrica. Sobre la sonda vesical es de suma importancia en todo paciente hipotenso. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a medir el volumen urinario hora, y de esa manera yo voy a poder ver si hay una buena perfusión de los órganos. ¿De acuerdo? Entonces, pero la sonda vesical tiene contraindicaciones. ¿En qué casos no lo voy a usar? Cuando hay sangre en el meato, cuando hay hematoma escrotal, cuando hay equimosis perineal, y en varones el tacto rectal, la próstata la siento alta o no la puedo tocar. Esos son signos sospechosos de lesión de uretra posterior. En esos casos no hay que poner la sonda vesical, llamaremos al urólogo. No tengo urólogo, doctor. Entonces hágale usted una talla vesical.
póngale una sonda a nivel suprapúbico, una pequeña incisión, llega a la vejiga, mete una sonda, hace una jareta y cierra piel. Y por ahí va a evacuar la orina. ¿De acuerdo? Fíjense este caso seguramente con muy buena intención le quiso poner, fíjense, tiene equimosis perineal, le puso una sonda vesical y apareció por acá, le causó una falsa vía. ¿De acuerdo? Ese es el peligro de usar la sonda vesical cuando hay signos que nos hacen sospechar lesión de uretra posterior. Muy bien, entonces hemos visto nuestra revisión primaria y nuestra reanimación y empezamos con nuestra revisión secundaria. La revisión secundaria se inicia luego de que ha finalizado la revisión primaria y que la reanimación está en proceso. Se evalúa de cabezas a pies, se hace un examen neurológico más completo, se pueden pedir radiografías o procedimientos especiales. Aquí vemos, por ejemplo, empiezo por cabeza, busco si hay lesiones, si hay crépitos, si hay deformaciones, cómo están los párpados. En este caso tenemos una compresión, un síndrome de compresión torácica que da un edema de toda la cara. Acá tenemos el signo de Mapache, y acá tenemos el signo de Butler, que es la equimosis retroauricular. Cuando usted tenga esos signos, hay que descartar una lesión, una fractura de base de cráneo. Igual lo tiene acá, signo del mapache, una gran equimosis en el maxilar inferior, que nos hablan de una probable fractura. Buscamos otra vez, examinamos cuello, examinamos tórax, examinamos abdomen en forma más detenida. Acá un traumatismo penetrante del abdomen a nivel de hipocondrio izquierdo. Acá un síndrome, un traumatismo tóraco abdominal por una lesión causada por el cinturón de seguridad de un auto en un accidente seguramente. Voy a pelvis, examino pelvis, no olvide examinar pelvis, hay que ser delicado. Busque usted en miembros superiores e inferiores si hay deformación, si hay equimosis, si hay dolor, si hay soluciones de continuidad. Acá viene una fractura expuesta en el tobillo derecho. La pelvis, atención con la pelvis es un anillo rígido. Cuando se fractura, cuando hay una lesión, uno, por ejemplo, acá la sínfisis se abrió, la lesión está acá, pero también está atrás. Y atrás de donde sangra. Y la pelvis tiene una capacidad de sangrado que si usted no le hace tratamiento fácil, sangra de 1,5 litros a 2 litros y mata al paciente. Entonces, tener cuidado con eso, ¿de acuerdo? Pensar en el síndrome comportamental en extremidades. Puedo pedir algunas radiografías, en este caso hay una fractura de fémur, he pedido una arteriografía que hay una lesión de la arteria femoral. ¿Qué es lo que hago en estos casos? Inmovilizar al paciente tratando de alinear. Y si estoy en un hospital, soluciono. Si estoy en un hospital de menor complejidad, trasladaré al paciente a otro sitio. Acá, ¿cómo podemos inmovilizar al paciente? Y los anexos, voy a pedir radiografía de columna cervical, que es realmente donde debe pedirse, pero la pedimos junto con la de tórax y pelvis. Si es que hay un TEC, un traumatismo encefalocraniano, una tomografía, etcétera. Se puede pedir una serie de estudios, ¿sí? Y finalmente, ya para terminar, la radiografía de columna cervical tiene que reunir un requisito imprescindible. Se tienen que ver las 7 vértebras cervicales. Acá parece que todo está bien, alineamiento de las espinas, de las apófisis espinosas, alineamiento posterior, alineamiento anterior, pero no se ve la 7ª cervical, con una incidencia especial del nadador, le llaman, o bajando el hombro. Fíjense, este es el mismo paciente y acá tiene una lesión en el cuerpo vertebral de C7. Entonces, tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? Entonces, llegó el paciente, le hicimos la revisión primaria y la reanimación,
el estado del paciente. Si estoy en un hospital, lo daría a un hospital de mayor complejidad. Durante este algoritmo ven ustedes la palabra reevaluación. ¿Qué significa? Que si el paciente mejora con mi tratamiento, yo sigo avanzando y de repente cae la presión, los signos vitales se alteran, empiezo de nuevo. ¿Dónde empiezo? En revisión primaria. Empiezo en A. ¿De acuerdo? Empiezo en A. Eso es reevaluación. Y ya para terminar, acá ven ustedes un traumatismo penetrante múltiple del abdomen. Y yo, en mi época juvenil, escuchaba más de un profesor decir, este paciente directamente a sala de operaciones. No, señores. Este paciente va a la sala de shock trauma para que se le evalúe su A, B, C, D. Este paciente puede tener una herida del diafragma y puede tener una lesión a nivel de tórax que no lo estamos viendo. Nos da tiempo para eso. ¿De acuerdo? Aplique usted el A, B, C, D, la revisión primaria. Necesitamos realmente tecnología de punta o 5G como está de moda ahora, ¿no? Lo que necesitamos es, primero, estar capacitados, no ahogarnos en un vaso de agua y sobre todo, lo más difícil, pues conectar nuestro cerebrito con nuestras manitos, ¿no es cierto? Nuestros ojitos con nuestros sentidos y poder dar un adecuado tratamiento a nuestros pacientes. De repente me excedí algunos minutos, le pido disculpas por eso y nuevamente mi saludo a la universidad y especialmente a la Facultad de Medicina en este nuevo aniversario. Muchas gracias. Doctor Antonio, ¿qué tal? ¿Me escucha? Acá estamos presentes. Sí, a ver. Perfecto. Logramos ver bien. Ya, lo que quiero es compartir ¿cómo se llama? ¿La pantalla? La pantalla, acá está, espérate, compartir pantalla. Ya, compartir pantalla. Recuerda que es un share A ver, screen. ¿dónde está la proyección? ¿Cómo puedo subir? Porque no lo veo en la ventana. ¿Será esta? Quiero subir mi presentación. ¿Cómo está? A ver, les recuerdo que primero deben compartir la pantalla y Sí, compartir la presentación. A ver. No, he puesto compartir pantalla. Confirmo que ya está en la pantalla, correcto. He puesto compartir pantalla, maestro, pero estás en el programa y dice, ¿no? Pero ¿dónde está la lámina? No sube. A ver, perdón. Ahora, a continuación, tiene que abrir su presentación. Ahí subió la presentación. Sí, perfecto. ¿No? Ahora darle a pantalla completa para poder ver. Ya, eso es lo más interesante. Ya, y listo. Listo. Recordar presionar ocultar en la barra inferior. Espérate. Un ratito. ¿Dónde estás? Acá está. Ya, listo. Perfecto. Continuamos. Adelante. Entonces puedo empezar, ¿no? Sí, adelante, continuamos. Ya, ok. En primer lugar, buenos días. Agradecer a la universidad la gentileza de haberme invitado a hablar sobre un tema muy importante que es de actualidad en nuestro país, el cáncer gástrico, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos una alta incidencia de cáncer gástrico y esta neoplasia afecta tanto al sexo masculino como al sexo femenino. Aquí les pongo una lámina de un programa que se llama Globocan, es una plataforma de la Organización Mundial de la Salud, en el cual cada año, cada 2 años, presentan, por ejemplo, cómo se encuentran las diversas neoplasias en el mundo. Y vemos que en el mundo, en el año 2020, ¿no? La mama es la primera causa, luego el pulmón, luego el colon recto, próstata y luego el estómago. O sea, más o menos en el 5.º lugar.
¿no? Y el número de muertes, lo más frecuente, es por el pulmón, colon, recto, hígado y estómago, ¿no? Bien, pero acá vean ustedes esto también, la incidencia y mortalidad del cáncer, ¿no? El cáncer de mama es bien frecuente en cuanto a su incidencia, pero la mortalidad es menor. En cambio, en el cáncer de estómago, aquí está la incidencia, pero la mortalidad es alta, ¿no? Más o menos esto debido a que la neoplasia gástrica se detecta en fase tardía, no en fase precoz como deberíamos tenerlo, ¿no? Aquí tenemos, digamos, en ambos sexos, ¿no? La frecuencia del cáncer de estómago está en el 5º lugar. Y vean ustedes, como ven, como el cáncer de estómago, esta es la incidencia y la otra barra, la mortalidad, casi están parejos, porque la neoplasia gástrica es detectada muy tardíamente. Este es otro cuadro del cáncer del estómago a nivel de Sudamérica. Y vemos que el primero está la próstata, ¿no? Luego la mama, colon, recto, cuello uterino, pulmón y estómago, ¿no? Esto en globo, ¿no? En globo. Más o menos al año se detecta más o menos 1 millón de casos nuevos de cáncer gástrico en el mundo. Es el 5º cáncer más común, tercera causa de muerte, y lo malo que los casos llegan cáncer avanzado. Pero vamos a ver, conforme crece la población, hay más envejecimiento, más personas que llegan a la tercera edad, mayor crecimiento poblacional, va a existir mayor frecuencia de la neoplasia gástrica. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa para que vean ustedes cómo Oriente, que son todos los países de Corea, Japón, China, Mongolia, todos ellos tienen una alta frecuencia de cáncer de mama en comparación con todos los países que tenemos acá de Occidente, ¿no? Acá vemos más o menos 60% en Oriente. Aquí, por ejemplo, vean la incidencia de la mortalidad en América Latina. Más o menos, esta es una incidencia, dice, en Perú, 15.8 por 100.000 habitantes, ¿no? Y la mortalidad 14 por 100.000. Casi todos fallecen, ¿no? En Lima Metropolitana, 17% fallece. Este es un mapa para que se vea cómo la neoplasia gástrica más está pegado todo al Océano Pacífico, ¿no? Chile, Perú, Colombia, que es bien alto, Ecuador, Centroamérica, Costa Rica, ¿no? Y acá en lo que está azul tenemos pues Japón, Corea, ¿no? Como los países que tienen, lo que están más, toda esta parte es el Océano Pacífico, Océano Pacífico, Océano Pacífico. Y bueno, vemos acá nosotros la mortalidad, ¿no? Se ha visto que la mortalidad por enfermedades infecciosas, que es esta primera curva, ha bajado, ¿no? Está bajo. Por problemas cardíacos también ha bajado, pero la mortalidad por cáncer en sí se mantiene, no ha bajado. ¿Por qué? Porque no se han hecho los programas de detección del cáncer precoz, ¿no? Aquí tenemos también otro cuadro igual sobre mortalidad, ¿no? La mortalidad persiste, ¿no? Este cuadro es una relación de cómo es la mortalidad según el ámbito rural, urbano o rural. Se ve que en la parte rural, ¿no? Sierra fundamentalmente de nuestro país, la neoplasia gástrica es más frecuente y menos tratable, y muchos refieren que se debe a que no hay refrigeración, los alimentos no tienen una buena conservación, hay demasiada ingesta de sal, entonces aducen de que eso podría ser la causa de este problema del cáncer gástrico. Aquí, por ejemplo, está según regiones, como ven en la línea amarilla, es lo que es la sierra, ¿no? Y la otra es la selva y la costa, ¿no? Aquí tenemos también por problemas de cuestiones económicas. En las partes más pobres del país hay mayor incidencia. ¿Por qué? Porque ellos no van a verse al hospital, al centro médico, no se hace un estudio de la neoplasia. Este es un mapa del Perú donde se ve dónde son las zonas estas que están en azul profundo, las zonas que tienen mayor incidencia de neoplasia gástrica, ¿no?
Bueno, este es un estudio de MINSA, ¿no? Del año 2006 al 2011, donde se hace un estudio a nivel de Perú sobre la frecuencia de las neoplasias. Se encuentra el cáncer de cuello uterino como primer puesto y segundo, el estómago a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Pero si agarramos Lima, la causa más frecuente es cuello uterino, mama y luego estómago, ¿no? Aquí tenemos estómago tercer puesto. Y si agarramos un departamento cualquiera del Perú, Apurímac, por ejemplo, la primera causa de cáncer es el estómago. O sea que más o menos en las zonas, digamos, de mayor pobreza, de extrema pobreza, en las zonas rurales, hay mayor frecuencia de presentación y de mortalidad de esta enfermedad. Este es un estudio del INEM, ¿no? Donde se ve la frecuencia de las neoplasias de acuerdo a sexo masculino y femenino, ¿no? En un estudio hecho en Lima por los años de 2010 al 2012. En Lima se ve con más frecuencia el problema de la próstata y luego el problema del estómago. Ese problema. Luego tenemos acá la incidencia por localización y sexo, ¿no? Entonces vemos nosotros que es muy frecuente después de la sexta década, séptima década de la vida, tiene una mayor frecuencia de la presentación de esta neoplasia, ¿no? Siempre un poco más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Afecta a todas las razas, y este es un dato bien importante. El problema es que el cáncer gástrico debe detectarse en forma precoz. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno detecta el cáncer gástrico en forma precoz, tiene mejor pronóstico de vida. Si yo detecto una neoplasia viene ya no se puede ni hacer una cirugía paliativa, entonces tenemos problemas serios. Ahora vamos a ver la estadística. Pero vean en el Oriente, en Japón, en Corea, 70% de la población oriental se detecta el cáncer gástrico en fase precoz. Por lo tanto, su pronóstico de vida es bueno, porque cuando se detecta esto, más del 90% va a pasar los 10 años. Y acá al frente, vean, en Occidente, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, no siendo un país, pero no es muy frecuente la neoplasia, tienen 15 a 20% de este tipo, ¿no? Luego, vean ustedes, entonces, ¿qué conclusión? Que en nuestro país hay una alta incidencia del cáncer, el diagnóstico lamentablemente es tardío, nosotros trabajamos en el Seguro Social y en el Seguro Social más o menos hay la presencia de 10% de detección del cáncer precoz. En cambio, en el INEM, en neoplásica, está el 6%, o sea, 6% nomás de un 20% pasa a los 5 años. Y la otra cosa importante que se tiene que tener en cuenta es que lo único que cura el cáncer es la cirugía. La cirugía sigue siendo la mejor opción terapéutica, ¿no? No hay otro, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia, como vamos a ver, son paliativos, son tratamientos paliativos. Estos son estudios que se han hecho en el Perú, ¿no? Son un poquito antiguos, pero lo que quiero resaltar que refiere que más o menos el 6% son precoces y el 94% son estadios tardíos, ¿no? ¿Y a qué se atribuye esta frecuencia del cáncer gástrico? Fundamentalmente a la presencia del famoso Helicobacter pylori, la infección por esta bacteria gran negativa, que según los estudios de León Barúa, en Lima se encuentran 7 de cada 10 limeños. Estamos contaminados por esta bacteria, de los cuales 4 son asintomáticos, 3 son sintomáticos.
Y bueno, en lo que son sintomáticos se le da tratamiento, pero lo que son asintomáticos, en ellos, por ejemplo, lamentablemente va lesionándose la mucosa gástrica, como vamos a ver, y va a ser una lesión precursora del cáncer. Nosotros en el Seguro Social, ¿no? Somos un centro de referencia, el Hospital Almenara, Hospital Revalidati, y dependemos de una, más o menos acá, de 22 a 25 locales a nivel de todo el Perú. Y vean ustedes ahí cómo el cáncer gástrico viene a ser, está en el quinto puesto en la presentación de la neoplasia gástrica, en primer lugar. Segundo lugar, ha sido mal manejado anteriormente la neoplasia tan importante en nuestro hospital que se llegó a crear en el año 2009 los servicios especializados de cirugía. Y estos servicios especializados de cirugía, uno era de colon, otro era de páncreas, otro de hígado y el otro era de estómago. Entonces, en el año 2009 se creó el servicio de esófago y estómago en el Hospital de Almenara, un grupo de cirujanos dedicados solamente a la patología del esófago y del estómago. Se planteó, digamos, las reuniones semanales desde el punto de vista multidisciplinario, ¿no? Y se dio con esto una mejor atención a este problema. ¿Qué es lo primero que hicimos? Las guías del manejo del cáncer. Y también, como hacemos cirugía bariátrica, las guías de manejo de la obesidad. Entonces se dio la resolución en el año 2010 cómo debíamos manejar la neoplasia gástrica. ¿Y cuál era el problema? El problema era que cuando cualquier paciente viene a un centro de salud del seguro o a una posta a hacerse ver por una neoplasia gástrica, no le dan importancia, ¿no? Viene con un dolor y le dice, bueno, toma esta pastilla, vende acá un mes. Al mes viene y dice, doctor, sigo mal. Y como no mejore, allá, bueno, te vas a hacer una endoscopia, saca una cita. La cita es de acá un mes, 2 meses. A ese tiempo, 2 meses, le hacen la endoscopía, le hacen la biopsia y le dicen, ven por tu resultado. Estimado, buenos días. Estamos tratando de reconectar al doctor. En un momento iniciamos otra vez.
Doctora Josefina, disculpe, ¿está de acuerdo con empezar con su presentación? ¿Logro escucharla? ¿Me escucha? Sí te escucho, ¿se me escucha a mí? Sí, se la escucha perfecto. Entonces, No hay empezamos. Sí, es que el doctor todavía no nos responde, entonces vamos a continuar con la presentación hasta que logre respondernos y continuamos con su presentación. Ya, entonces ya voy compartiendo mi computadora, mi pantalla. Sí, sería perfecto, por favor. Ya. Bloqueo. Una pregunta, me está pidiendo que desbloquee la pantalla para que se pueda hacer grabada. A ver, un momento, por favor. Inferior izquierda. Creo que ya está. Márcalo en Google. Me está pidiendo que reinicie el Chrome. Salgo y vuelvo a ingresar. Ya, dame un segundo. A ver. Shirley. ¿Me escucha? Sí, se la escucha súper bien. ¿Logró poder compartir? Sí, estoy, a ver, viendo otra vez porque me pide que desbloquee y reiniciar, que creo que ahora sí, para que puedan grabar la pantalla. Ya, ahí está, perfecto. Ya lo encontramos. Sí, ya está. Ajá, abrir su diapositiva, pantalla completa y ya estamos. Perfecto, adelante. Sí, gracias. Jorge, por favor, un ruido de silencio. Bueno, muy buenos días. Me da mucha pena de que se haya bloqueado la señal de la conferencia anterior. Vamos a ir comenzando con la mía. Hoy día les voy a conversar sobre cirugía bariátrica y metabólica y bueno, antes de iniciar quería agradecer por la invitación al primer Congreso Internacional que me encantan los temas que he podido ver. Soy la doctora Campana, yo trabajo en el Hospital Almenara, en el servicio especializado de cirugía de esófago y estómago, y en ese servicio vemos todo lo que es la cirugía benigna como maligna. Hacemos cáncer gástrico, cáncer de esófago, y dentro de nuestra especialidad en cirugía benigna está la cirugía bariátrica y metabólica. Soy miembro de la IPSO y la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre la obesidad. Es
conocido y es ya parte de nuestra historia que la Organización Mundial de la Salud en el año 1995 declaró a la obesidad como una enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria de bajo grado, crónica, de origen multifactorial. Incluso en algunas charlas a nivel internacional la han comparado con el cáncer, ya que tiene muchos tratamientos y también tiene recidivas y es de difícil manejo a largo plazo. Esta obesidad es el acúmulo anormal o excesivo de grasa y sabemos que es un desequilibrio entre las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Tenemos un gran problema de ingesta de grasas, sales, azúcares y no estamos tratando los micronutrientes en nuestra alimentación como deberíamos. Más allá del sedentarismo, tanto a nivel nacional como de internacional, estamos haciendo que esta obesidad incremente a nivel mundial. Sabemos ya que es una pandemia del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros para evaluar la obesidad? Es muy conocido las múltiples formas de antropometría, las fórmulas de ecuaciones de Perroll, de Broca, de Lorenz y porcentajes de grasa corporal, pero la que se ha visto que tiene mayor definición y aún es un buen marcador a nivel internacional va a ser el índice de masa corporal. Nosotros no podemos memorizar ni tener esto a la mano, entonces tenemos que irnos por lo más factible o lo más reproducible, lo que está en nuestras manos. No es que dejemos esto de lado, es bueno saberlo, pero tenemos que nosotros manejar a nuestro paciente cuando viene a una consulta o tenemos a un familiar cercano, ¿no? Y tenemos que estar alertas, porque sabemos que ahora lo más importante es nuestra cultura de salud más que nuestra cultura de enfermedad. No estamos en la época de la prevención. Si yo tengo un paciente que viene a la consulta y me indica su peso y su talla, calculo de una forma muy fácil en mi celular, en la calculadora, el peso de mi paciente y lo divido entre su talla 1.70 y 1.70, ya tengo el índice de masa corporal. No tuve que usar ni lapicero ni papel. Es una forma muy práctica y es conocido que es el peso entre la talla al cuadrado. Ahora, con la evolución de esta, el porcentaje en Perú de la obesidad ha incrementado en los últimos años. La obesidad infantil también. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sabemos que el índice de masa corporal es un marcador y nos va a ayudar al paciente a clasificarlo que a partir de 30 como estos valores, va a ser clasificado como obesidad tipo 1, a partir de 35 tipo 2 y a partir de 3 conocido como obesidad mórbida, severa o tipo 3. Pero con esta evolución y cada vez se va agravando el tema, tenemos pacientes que sobrepasan los 70, 80, 100 kilos de exceso de peso. A la consulta viene el paciente con 180 kilos, con 1,80 m. No pueden ni respirar, no pueden subir un escalón, roncan por las noches, apneas, doctora, me duele la rodilla, me duele la espalda, se me ha aumentado la migraña, las mujeres con problemas hormonales, de fertilidad, mujeres que tienen problemas también dermatológicos, etcétera. Entonces, como esta clasificación, esta enfermedad evolucionó la clasificación también, y tenemos a pacientes que tienen más de 50 de índice de masa corporal clasificados como el súper obeso, 60 de índice de masa corporal como el súper obeso, y más de 70, estamos hablando de un paciente promedio de 200 kilos con 1,80 m, o sea, unos 120 kilos de exceso de peso, como un mega obeso. Y sabemos también, parte de nuestra historia es que esto no es compatible con las gestantes, no es compatible con los niños, ni con pacientes que tengan mayor porcentaje de masa muscular. Un fisiculturista por peso de masa muscular puede tener los mismos valores, pero un mismo índice de masa corporal, pero una diferente grasa corporal y diferente contextura. Entonces, es un muy buen marcador porque nos va a ayudar a entrever la grasa corporal a nivel poblacional. Entonces, como les estaba comentando, según el Instituto Nacional de Estadística Informática del Perú, según la ENDES, estamos viendo que ahorita el exceso de peso, quiere decir el sobrepeso y la obesidad, o sea, un índice mayor de 25, se ve en casi el 62.5% de la población peruana. Estamos hablando que 6 de cada 10 peruanos tienen problema de exceso de peso. En sobrepeso, promedio 40%, y obesidad como tal, a partir de 23.4%. Y miren, según el mapa actualizado al 2022, nos dice que las
los departamentos más comprometidos con personas de 15 años de edad a más, a partir al 2020, disculpen, es Madre de Dios, Ica, Moquegua, Tacna, con más de 30 a 36% de su población con exceso de peso. En la costa y en la selva con un 20-28% de su población, y en la región de la costa con menos porcentaje. Y como vemos, ¿no? Solo 10% de la población, Apurímac, Huancavelica y Cajamarca. Eso nos llama mucho la atención porque nos ayuda a descentralizarnos, ¿no? A ir a crear más cirujanos bariátricos o fomentar esto de la cirugía bariátrica y explicarles más de la historia y qué es lo que se puede hacer por estos pacientes. Según el registro de la IFSO, que es la Federación Internacional de Cirugía y la Obesidad, el reporte actualizado al 2018, Perú, como lo ven aquí, presenta solamente un centro de trabajo registrado. Esto llama mucho la atención porque ¿qué nos dice? Que estamos un subregistro a nivel mundial. Los peruanos no reportamos nuestro trabajo. La cirugía bariátrica no es nueva y está en el Perú más desde antes del 2000. Entonces son 22 años que les podría decir que estamos en un subregistro. Solamente reportan 762 pacientes, o sea, 0.00.2% de la población registrada que está manejando la obesidad a nivel de los 33 millones de habitantes que somos. Si nosotros quisiéramos, y al momento estamos tratando de juntar información y podamos juntar de Lima, de Arequipa, del norte de Piura, de Ica y de otros departamentos que están realizando la cirugía y vamos a poner entre comillas, gracias a la pandemia, hemos notado la importancia de la obesidad, viendo que el 80% de los pacientes que han fallecido por COVID han tenido obesidad, ha aumentado la cirugía bariátrica y metabólica en nuestro Perú. Por eso que digo entre comillas. En Estados Unidos hay informes de a partir del 2005, más de 140,000 bypasses realizados. Y nosotros al 2022, bueno, al 2018, 762 registrados. Entonces, eso de verdad que es un jalón de orejas para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos comenzar con la cirugía? Rápidamente, se dice que la historia más antigua es de Sancho León, o Sancho I, quien nació en 935 y fue hereda de la corona cuando fallece su hermano. Sube al trono y se dice que Sancho I sufre de obesidad severa. En 2 años que estuvo durante su corona, subió hasta 240 kilogramos y buscaron al doctor Hasdei ibn Saprut, quien lo somete a una cirugía extrema, suturarle la boca de comisura a comisura y le ata los pies y las manos y tiene una alimentación de 40 días a base de dieta líquida con solamente una cañita por la comisura labial. Se dice que este paciente perdió 100 kilos, lo cual sabemos que es muy poco probable que 100 kilos lo baje en 40 días, pero es una forma de entender la cirugía y cómo se logra que este paciente baje de peso de esta manera. Históricamente en Estados Unidos en el año 50, Kremen, Liner y Barco presentan el bypass y ayuno ileal a través de la Universidad de Minnesota. En este esquema pueden ver qué es el bypass y ayuno ileal. Como su nombre lo dice, bypasseamos. Sabemos por anatomía que nuestro intestino, del yeyuno ilio, del ángulo de Treitz a la válvula iliocecal, mide en promedio 6 a 7 metros. Por el estudio de Taquino en el 2015 menciona que muy poca población, 2% a 3%, pueden tener un intestino más corto, como de 4 metros, o un intestino tan largo como de 10 metros. Pero estamos hablando solamente de 2 a 3% de la población y que esto no se relaciona con el índice de masa corporal, sino con la altura del paciente. Entonces, regresando, esa cirugía lo que hizo es excluir o dejar de lado parte del intestino para su absorción. Prácticamente de los 7 metros, solamente 5% al 10% del intestino funcionaba en absorción. ¿Qué veíamos? El paciente podía comer, pero todo lo que entraba salía. ¿Había buena pérdida de peso? Sí, claro que sí, pero con múltiples complicaciones como diarreas, esteatorreas, ceguera nocturna por déficit de vitamina A, osteoporosis por la deficiencia de vitamina D y calcio, cálculos renales por deshidrataciones, insuficiencias hepáticas, y se vio y se publicó en el año 83 que esta cirugía había provocado un registro de prácticamente 91 muertes reportadas después del bypass y ayuno ileal. Pero siempre nosotros tenemos que sacar lo positivo. ¿Qué es lo que vamos a aprender? El paciente pierde peso tratando las longitudes o la absorción intestinal. Solamente sacando eso positivo, obviando lo negativo.
Entonces viene Mason en 1966 y publica el bypass gástrico porque él observaba las cirugías para úlceras gástricas. Entonces, ¿qué se hacían? Se seccionaba el estómago, se hacían gastrectomías subtotales y dejaban un pouch o un reservorio o una bolsa gástrica muy pequeña. Estas tenían una capacidad de promedio 300 a 400 centímetros cúbicos y lo que él hace es subir el intestino. ¿Qué es lo que busca? Que haya menos distancia de absorción, que coma poco el paciente y así nace en el 66 el primer bypass gástrico. Poco a poco, conforme van pasando los años, Nicola Scopinaro, que tuve el agrado de conocer, es un cirujano italiano que creó la diversión biliopancreática. ¿Qué quiso hacer él? Muy similar a Mason, hizo un estómago regular, o sea, el paciente pueda comer de casi 500 mililitros, y él mide desde la válvula iliocecal 250 centímetros. O sea, está obviando más de 3.5 a 4 metros de asa intestinal. Y esta la hace la anastomosa a 50 centímetros de válvula iliocecal. Está creando una derivación biliopancreática. 200 centímetros por donde va a pasar la alimentación sin que se conjugue con el jugo biliopancreático y solamente tenga 50 centímetros de absorción. Tuvo un resultado similar al ayuno ileal. Buena pérdida de peso, una remisión completa a largo plazo de la diabetes mellitus tipo 2, disminuía la hipertensión, mejoraron los pacientes, pero en la parte nutricional toda la disvitaminosis era marcada. El paciente parecía tenía líquido libre en cavidad, ascitis, edemas de miembros inferiores, diarreas crónicas, cegueras, dermatitis atópicas, etc. Entonces, conforme va avanzando la historia, se crea una restricción. Buscamos dejar la malabsorción y buscar restringir la cantidad del estómago. Y se crea por Molina la banda fija y por Kussmack la banda física ajustable. ¿Qué significa? Eran correas de silicona o de otro material protésico que pudiera hacer un cinturón alrededor del estómago. Esa es la famosa banda gástrica, el cinturón de silicona que muchos lo confunden con la manga. Se vio que la banda fija ayudaba a pérdida de peso, pero con el tiempo se propuso ajustarla. ¿Qué quiere decir? A través de un mecanismo se colocaba un puerto a nivel de la pared abdominal y cada cierto tiempo se ajustaba los colchones internos de la banda. Esto, bajaban de peso, no me producía anemia, no había un síndrome de dumping, no me causaba mala absorción, la estancia operatoria era de 1 día, 2 días, el paciente se iba de alta, comenzó su dieta líquida y tenía muy baja mortalidad. Pero ¿qué sucede? Es un cuerpo extraño. En todo cuerpo extraño del cuerpo no siempre va a ser bienvenido. Empezó a haber casos de erosiones, de disfagias, odinofagias, migraciones, pacientes que han defecado las bandas gástricas. Esta banda, por ser cuerpo extraño, ha erosionado y se ha incorporado dentro del estómago intraluminal y ha pasado por toda la vía digestiva. Ha causado obstrucciones intestinales por la banda. Entonces, estamos hablando del año 86, se colocó por casi 20 años y nuestra función ahora es retirarlas, porque está causando mayor lesión que beneficio. El doctor Doug Hess, en el año 86, de forma concomitante, crea el switch duodenal. Switch duodenal significa hacer o resecar el estómago de forma tubular con no sé si ven acá la imagen, con un tubo grande, ancho, de promedio 54 French, que promedio son unos casi 3 centímetros, y de esta forma crea una restricción marcada del estómago. El paciente puede comer un cuarto de plato en promedio y abajo del píloro, a nivel del duodeno, lo secciona. Queda seccionado, queda aquí fijo al retroperitoneo y hace lo mismo, hace un bypass en Y de Rux y juega con las medidas. Muy similar. Acá hay más comida que en un bypass, que vieron que era chiquitito, menos intolerancia a la comida, buena pérdida a largo plazo, la pérdida de peso era rápida, pero tuvo muchas de las mismas complicaciones de la desnutrición. ¿Por qué? Porque acá nos importa mucho la longitud, acá nosotros jugamos con medidas. Voy a ver cuánto intestino de asa biliopancreática, que es la verde, por donde pasa el jugo intestinal, ¿qué es mejor? ¿Dejar 50? ¿Dejo 100? ¿Dejo 150? ¿Dejo 2 metros? ¿Dejo 3 metros? Que la comida pase sin chocar, por así decirlo, con líquido biliopancreático, ¿qué es mejor? 50, 100, 200, todo eso está en estudio. Incluso se calificó como la longitud desde el pouch gástrico, o sea, toda esta asa de Rux o asa alimentaria con el asa común como TOL.
el Total Alimentary Length Limb. Era la longitud total de mi asa alimentaria, o sea, por dónde va a pasar mi comida, y esta con el tiempo se vio que debería ser de más de 4 metros. Eso es lo que hasta ahora se conoce. Miren todos los distintos cirugías que van naciendo a través de esto. Entonces, eso es una evolución natural de la cirugía bariátrica. Primero llamada bariátrica, como su nombre lo dice, varos y iatro. Varos, peso y iatro médico, ¿no? Entonces, estamos tratando la obesidad. Con el tiempo, Whitgrove, ¿qué es lo que hace? Se ve que había muchas complicaciones de infecciones de sitio operatorio, mucha estancia hospitalaria de 5 o 7 días, porque estas cirugías que les he presentado se hacían de forma abierta. ¿Se imaginan ustedes entrar un abdomen de un paciente de 150 kilos con cirugía abierta? Es muy difícil, es trabajoso, mayores complicaciones cardiovasculares, respiratorias, riesgos de tromboembolias pulmonares por el tiempo de la cirugía. Entonces es Whitgrove, que también tuve la verdad de conocerlo en México hace un par de meses, que es el primer cirujano que hace el bypass gástrico en Y de Rux por vía laparoscópica, Whipple con Clark. Se vio que este bypass gástrico era un pouch más pequeño, de unos 40 centímetros cúbicos. Las asas intestinales, la asa eferente o Y de Rux, que es esta amarilla por donde va a pasar la comida, de 100 centímetros cúbicos, y la asa biliopancreática promedio de 100 centímetros cúbicos. Esta es la cirugía gold estándar a nivel mundial. Buena pérdida de peso, poca incidencia de malnutrición porque estoy dejando promedio 4 o 3 metros de intestino. Esto es justo lo que quería conversar y se van a dar cuenta más adelante. Es un dato sesgado, porque ¿cuál es la gran debilidad del bypass? Que durante el acto operatorio nunca se propuso o no se realizó medir la longitud total del intestino. Como les mencioné, ¿qué pasa si yo tengo 4 metros, 5 metros, 6 metros, 8 metros? No sé mi verdadera asa común. Entonces yo no sé qué paciente está yendo bien y por qué razón, si es necesariamente por la longitud del asa o la vía pancreática. Entonces acá nacen mayores estudios en centros de grandes volúmenes. ¿Cuáles son las complicaciones, ya que todo suena lindo, precioso en el bypass? Las complicaciones, como toda cirugía, de anastomosar, dehiscencias, fugas, fístulas, colecciones, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda, infecciones de heridas, sangrados. Y las tardías, más de meses, pueden haber hernias internas, porque cuando yo subo este intestino voy a crear espacios intermesentéricos y un espacio de Petersen, que es un espacio entre el mesocolon y el mesenterio. Entonces puede haber obstrucciones intestinales a largo plazo por la pérdida de peso del paciente. Y si el paciente no sigue con la parte nutricional, una deficiencia. Ahora, conforme se va evolucionando, están estos dos doctores, el doctor Rutledge, que trajo el mini-gastric bypass. Se dice que es un cirujano de trauma, pero él entró y que se fue a prepararse con Michel Gagnier para ser cirujano bariátrico, pero no le gustaba mucho la cirugía bariátrica y hace una cirugía en un paciente que recibe 3 disparos y le secciona lo que puede del estómago, hace un tubo largo, angosto, no tan largo, y por ser una cirugía de trauma dijo, subo el intestino más y voy. No lo parte en dos, no hace doble anastomosis, ni cierra brecha. Dice solamente lo uno para que pueda comer y listo, por ser cirugía de trauma. Y se le dice mini gastric, mini por una mini laparotomía, no porque es menos función o menos potencia. Entonces, él presenta esta cirugía como una operación simple, de bajo riesgo, menos posibilidad, menos mortalidad, mejor pérdida de peso, menos riesgo de mala absorción, porque deja solo 2 metros de vía pancreática, menos síndrome de dumping, es reversible. Esa cirugía es reversible. ¿Qué significa reversible? Que yo puedo cortar esta unión y puedo volver a unir el estómago con el estómago. Quiere decir que yo puedo recuperar todo el tránsito gastrointestinal y si mi paciente está en desnutrición, lo recupero. No hay cuerpos extraños, no hay banda, no hay anillos, no hay nada que yo le esté colocando aquí para reducir o aumentar la restricción y es un procedimiento menos costoso. Él fue muy duramente criticado porque propuso su cirugía en 1997 y desapareció. El problema con él era que no hacía seguimiento a sus pacientes. Y ustedes saben que en Norteamérica, si tú no eres responsable con ello, pues no se va a aceptar tu técnica. En el 2002, el doctor Carvajo, que me fui a preparar con él a España, es un cirujano de Valladolid muy bueno, muy generoso, muy humilde y muy ávido por compartir sus conocimientos, modifica el mini-gastric bypass y lo llama OAGB o One Anastomosis Gastric Bypass o bypass gástrico de una anastomosis, BAGA. ¿Cómo es su técnica?
él refiere de que este estómago debe ser más largo, porque las críticas con Rutledge fueron de que al hacer una gastroenteroanastomosis de forma término-lateral, producía demasiado reflujo. Y ese estómago, como lo ven, es un estómago corto, es un estómago promedio unos 10, 15 centímetros, porque él seccionaba al nivel por encima de la incisura angularis. La incisura angularis es esta. Y en cambio, Carbajo dice, no, para que ese funcione mejor tengo un estómago largo, y propone que mínimo debe tener largo 20 centímetros, si es 24 centímetros mejor, y de forma anatómica debe quedar ese estómago por debajo de la curvatura mayor del antro. Voy a medir, y él divide y se basa en porcentajes. ¿Por qué? Porque esto es importante. Voy a correr un poco más. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que tenemos dos quintos de intestino de yeyuno y 3/5 de ilio. Entonces, esto quiere decir que con un porcentaje de 60-40, siempre mi anastomosis va a ser gastroilial. Entonces, voy a evadir o voy a bypassar el yeyuno en la absorción de grasas y carbohidratos. Y bueno, así van haciendo las cirugías. Y por último, la gran conocida, para no abarcar más de tema, Michelle Gagnier y Philippe Schauer, mientras hacía un duodenal switch que les comenté que se cortaba el estómago, este paciente va mal en la cirugía. Tiene problemas respiratorios y el anestesiólogo suspende la cirugía en solamente el primer paso y queda solo resecado el estómago. Y se vio que el paciente en sus controles seguía bajando de peso. Entonces, así, de una cirugía nace la manga gástrica o la tan famosa manga gástrica. Hay múltiples métodos endoscópicos, muy aparte de los quirúrgicos, pero estos métodos endoscópicos son duramente criticados, ya que son muy buenos, no son actos quirúrgicos, tienen resultados no tan comparables con la cirugía. Si yo digo que una cirugía, un éxito es bajar el 70% del exceso de peso, o sea, si mi peso es de 100 kilos y yo mido 1,60, tengo 40 kilos de exceso de peso. Si yo bajo el 60 al 70% de esto, o sea que es promedio unos 28 kilos, ya se considera un éxito. Estos métodos endoscópicos llegan a 25, 30, máximo 40% de exceso de pérdida de peso, entonces no son tan efectivos. Hubo múltiples formas. El Apollo over Stitch, que era como hacer una sutura gástrica de arriba abajo por dentro. El POSE, que es la cirugía endoluminal, buscaba hacer lo mismo, pero solamente del fondo gástrico, con la idea de que sea anorexígeno. Entonces se vio, y varios estudios publicaron, que a los 3 meses de la cirugía ya las suturas se habían roto, habían desaparecido. Y a los 6 meses ya ni se encontraba ni rasgo de esto. Entonces fracasó. El EndoSitch, otro sistema de colocar un mecanismo de succión para disminuir el peso, los famosos balones, el Orbera de 6 meses, el Reshape, Duo 2 balones, el SPATS 3, que es el reajustable. El SPATS 3 es a base de silicona, se coloca de forma endoscópica y tiene una valvulita que va a ayudar que a los 6 meses yo pueda ampliar el volumen del balón. Se coloca según la capacidad gástrica, o sea, promedio 500, 550, 600, y si yo veo que el paciente perdió peso, pero ya perdió el efecto del balón, voy a reajustarlo y agregar unos 100 centímetros cúbicos más para poder mejorar, y la vida media del balón es de 12 meses, se retira. Hay pacientes, y justo hace 2 semanas de una paciente, doctora, yo me coloqué balón hace 2 años. Le digo, y voy a hacer, y le digo, ¿dónde el balón? ¿Cómo te lo retiraste? Me dijo, no, doctora, yo nunca me lo retiré. ¿Cómo que no te lo retiraste? La he hecho y le hago una ecografía en la consulta y no veo el balón. Le dije, mira, no creo equivocarme, pero acá no hay balón. No, doctora, pero ¿cómo que no hay balón si yo me he colocado? Bueno, no hay hasta una endoscopía para que confirmes tu diagnóstico, y dicho hecho, no había balón. ¿Qué había pasado? Se había perforado el balón porque el señor tenía 2 años y lo había defecado. Entonces es un cuerpo extraño, es un aparato. Estos métodos, no es que siempre pase eso, no es que el paciente se quede con el balón y lo pueda defecar, pero le pasó a esta paciente. Entonces vamos a ver su lado positivo, es una alternativa mínimamente invasiva a los balones, nos ayudan a perder peso, pero promedio 8, 15, podría ser hasta 20 kilos, y lo voy a utilizar en pacientes con sobrepeso o pacientes súper obesos o mega obesidad, un paciente que yo quiera preparar para un acto quirúrgico, el paciente con temor, un paciente adolescente, un paciente inoperable, un paciente cardiópata, un paciente que tenga stents cardíacos, un paciente con problemas respiratorios que no puede entrar a la sala de operaciones. Ahí tiene su sitio los balones, personalmente hablando, pero no los veo con una opción a largo plazo. ¿Por qué? Porque su gran defecto es que con el tiempo
van a distender el estómago. Van a provocar un estómago más grande, más amplio, y al retirarlo me estás dejando un estómago más grande, más amplio y con el mismo apetito. Entonces he visto que el 50% de estos pacientes reganan peso terminando su proceso. Ahora, en la actualidad, ya estamos 2022, el balón elipse. Es un balón que es por una cápsula. Esta pequeña cápsulita tiene una cinta de promedio unos 50 centímetros. Lo que se hace es tragar la cápsula y se toma una placa inmediatamente. Tomamos la placa de abdomen y podemos ver en la radiografía el pequeño, ay, no puedo las placas, pero bueno, se ve el chip, el metal, y se cerciora que está en el estómago. Procedo a llenarlo porque todo el sistema ya viene junto y se llena en 550 centímetros cúbicos. Termino el llenado, otra placa para poder revisar que esté bien colocado y solamente voy a jalar la pitita que sale por la boca y queda el balón colocado. O sea, es un procedimiento sin cirugías, sin endoscopía. El paciente está sentado en la consulta y lo puedo realizar de una forma rápida. Pero como todo procedimiento tiene sus contraindicaciones, hay que recordar que este balón es de poliuretano, o sea, lo voy a defecar, lo voy a excretar con el tiempo, unos 4 meses que se va a degradar la válvula. ¿Qué quiere decir? Que mi paciente no puede estar embarazada, no puede tener cirugías abdominales o pélvicas previas. Por ejemplo, me dicen, es una paciente que ha tenido antecedentes de peritonitis. Pues lo más probable es que tenga un síndrome adherencial y me voy a evitar, no le voy a colocar esto a la paciente porque la voy a obstruir. Si el paciente tuvo una cirugía bariátrica previa, una manga, un bypass, tampoco, o está contraindicado, porque yo al llenar el balón voy a perforar el estómago, puedo perforar el intestino. También contraindicado en hernias hiatales grandes. Imagínense que se llegue y se insufle en el tórax, voy a reventar el estómago en la cavidad torácica, voy a provocar una mediastinitis. Entonces, tiene sus contraindicaciones que deben ser manejadas por el médico que coloque estos balones. Idealmente el cirujano bariátrico, ya que puede manejar sus complicaciones. Otros métodos endoscópicos, el endobarrier. El endobarrier es un tubo de plástico. ¿Qué se hace? Tiene una laminita acá que se coloca en el píloro, se estanca en el píloro y la comida va a pasar sin chocar, sin estimular la pared del duodeno. Entonces, al no estimular el duodeno, no voy a estimular la GIP, que es la causante de la apoptosis pancreática, la causante del aumento de la resistencia a la insulina, la causante de la hiperglicemia, y con esto lo puedo tratar a pacientes diabéticos que no tengan tanto exceso de peso, como decir al diabético delgado, porque nosotros operamos al diabético obeso, al diabético que tenga 30 índice de masa corporal con diabetes tipo 2, a él lo voy a operar. Para los pacientes con menos índice, eso es una solución. ¿Cuál es el problema con esto? Es anual y segundo, cuesta más de $5,000 o $7,000 colocarlo. O sea, son $7,000 de manejo anuales. Acá se propuso, estuvo un tiempo, solamente duró 3 meses y no tuvo gran auge. Y los demás procedimientos que son muy similares. La resección de mucosa se intentó un tiempo. Los gastroenterólogos resecaban la mucosa del duodeno, desde el píloro hasta la válvula, hasta el ángulo de Treitz, para que no haya absorción. Es un procedimiento, obviamente, tiene sus riesgos de perforación, de sangrado, pero al quemar la mucosa disminuye también el estímulo de la GIP y podría tener resultados metabólicos. Entonces, miren cuántos procedimientos, cuántos procesos, cuántos cuerpos extraños. No voy a especificar cada uno, pero esta lámina me sirve para que ustedes vean que tenemos tanta cirugía, tantos métodos endoscópicos, tanto desgaste con el paciente con obesidad, que ningún método es perfecto, ningún método es ideal, ningún método es 100% eficaz. Hay tanta variedad porque ya no sabemos cómo más luchar con el paciente con obesidad y se va creando. Todos los años, cada 2 años aparece algo nuevo. Nos estamos actualizando y todo esto está en el mercado. No tanto en el peruano, pero por lo menos hay que saber qué es lo que está sucediendo y todos los métodos que se puede hacer para que un paciente pueda perder peso o controlar el peso. Este es otro mecanismo que de verdad que a mí no me gusta, no está acá en Perú, se llama el Aspire Assist, que es prácticamente colocar una gastrostomía. Colocar una gastrostomía, entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente come normal, pues, ¿no? Come su almuerzo, su tacu-tacu, todo lo que desee, y a los 20, 30 minutos después de comer, conecta su tubito a una bolsita, a un conector externo. Abre la válvula y sale el contenido. O sea, prácticamente lo que yo como está saliendo por este tubo.
promedio en unos 5 a 10 minutos termina de drenar. Entonces, ese dispositivo hace que elimines el 30% de las calorías consumidas. O sea, ¿se imaginan al punto que se ha llegado de que eso se haya creado en el 2016, aprobado por la FDA? Hay pacientes americanos que están con su tubo y ellos felices porque pueden comer. Y se vio que después de un año se pierde promedio el 12% de su peso corporal total, no el exceso de peso total, a comparación con el 3.6% de los pacientes que no lo utilizan. Y tiene también sus contraindicaciones. Entonces, seguimos evolucionando y hay muchas cirugías que les voy a comentar, la Magistracia en Amil, Antonio Torres con el SADI, el Variclip, el SADI como segundo método quirúrgico. El SADI es esta cirugía, es seccionar el estómago, es una restricción, y lo mismo, hacer una anastomosis, una gastroenteroanastomosis con una sola, que eso es lo que diríamos que disminuye el tiempo operatorio, no me crea hernias internas, a diferente del bypass en Y de Rux, tiempo quirúrgico más corto, preservo el píloro, porque la gran queja o lo gran criticado de la cirugía bariátrica es el reflujo biliar, que si sube la bilis al estómago, al esófago, me da una esofagitis severa, larga, y puede crearse un esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una lesión premaligna que nos puede llevar a un cáncer de esófago, de una esofagogástrica. Entonces, todo lo que estamos buscando es para que el paciente coma menos, tenga una absorción moderada de nutrientes, muy aparte de suplementación, y no exista reflujo. Esa técnica SADI significa Single Anastomosis, Duodeno-Ilial Anastomosis, Surgery, perdón. Es una cirugía que les comenté del 2003, la Magistracia Amil, que era seccionar el estómago, excluir esta zona y solamente que los jugos gástricos, la mucina, se mantenga el pH, pase por esta zona tan pequeña. Nosotros sabemos que al cortar el estómago, en esta zona del fondo tenemos a la famosa grelina, que es la hormona del apetito, que es la base prácticamente de nuestras cirugías, y la queremos excluir y retirar. Entonces, tratando de hacer la más buscar de no ser tan agresivos, de hacer una cirugía que reseque, que una cirugía irreversible, se creó el Magistracia Amil. Este procedimiento pierde el 60% del exceso de pérdida de peso a 5 años. Es una gastropastía sencilla, fisiológicamente también, es apta, no hay cuerpos extraños, tiene pocos efectos secundarios, hay pérdida de peso marcada y duradera, entonces también se tomó en consideración. Pero con los años, ahora nació el Variclip. Así como ven la manga gástrica, el Magistracia Amil y ahora el Variclip, que es una nueva opción, que es como el clip que con lo que cerramos las bolsas que tenemos del pan, así lo comparan, porque es un gran clip grande que va del ángulo de His, que va desde el ángulo de His hasta el borde inferior del antro, se pone un calibrador y se sutura, se fija este clip al estómago. Tiene sus indicaciones y tiene sus cosas positivas, no se corta, no hay grapas, no hay que remover tejidos, no le cambio la anatomía porque va a seguir drenando por aquí. Es reversible, lo puedo retirar y puedo tener acceso endoscópico a todo mi estómago. Entonces se vio también como una opción, está ahorita en estudio, y lo que se ve es que sí disminuye el apetito, hay saciedad en 30% de los pacientes, y es un dispositivo en base a silicona y se hace por la misma cirugía laparoscópica. Y ahorita se está comparando el Variclip con la manga gástrica, el Variclip se comparó también con la banda, esas son unas diapositivas del doctor Nathan Sundel, que es uno de los que está en este proyecto, y ve los beneficios, ¿no? Del no grapado, no se corta, es reversible a comparación de la manga, porque cortamos el estómago y lo vamos a retirar, después le voy a mostrar unos videos, tiene hasta 25-35% de reflujo, pueden haber fugas, como todo procedimiento puede tener complicaciones, pero siempre lo que a nosotros nos va a importar no es lo que yo hago ahorita, sino lo que va a pasar de acá en 2, 5, 10 años, la reganancia de peso, el paciente que no se compromete, el paciente que no viene o no cumple la suplementación. Eso es lo que preocupa. Nosotros podemos como cirujanos inventarnos la vida entera de ver procedimientos restrictivos y hipoabsortivos, pero si yo no tengo un compromiso del paciente, todo fracasa. Entonces, la preocupación, o lo que se ha visto con la evolución de la historia, este es un registro de la ASMBS, la Asociación Americana, y se ha visto que en la evolución del tiempo, miren, la más realizada, el gold standard, el Y de Rux, en el 2011, con más de 57,000 pacientes operados de bypass. Pero el 2020
se ha reducido. Y miren el crecimiento exponencial de la manga, 28.000 a 122.056 pacientes. Eso es en Estados Unidos. La banda, de 55.000 pacientes operados a 2.000 pacientes, o sea, menos del 3%. Y lo que sí ha incrementado, que llama bastante la atención, es la cirugía revisional. La cirugía revisional tiene tres significados, tres definiciones: la conversión, la reversión y la corrección. Una cirugía bariátrica que yo realice, sea bypass, manga, cualquiera que les haya mencionado, puedo pasarla a otro método bariátrico, puedo revisarla